Ya no veo al hermano Gerardo, por eso, ¿qué le pasó? Ya está puesto en el otro lado. Muy bien, hermano, un gusto verlo aquí entre nosotros nuevamente. Ha obrado Dios en su vida. Que la honra y la gloria sea nuestro Creador. Y así pues, de igual manera, a todas aquellas personas que han recibido bendición, pues sabemos que Dios es un Dios de eso, lleno de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Felicidades a nuestros nuevos abuelitos. Que Dios los bendiga con ese nuevo ser que Dios les ha concedido. Y pues el tema está un poco relacionado con lo que es el ser humano. Juan 3:16. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Un versículo que a veces lo citamos hasta de memoria. Y a veces lo leemos así nada más de pasada, sin realmente mirar a fondo qué es lo que trata de decir. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo que vamos a indagar ahora realmente hoy en este día, cuando está diciendo, ¿de qué manera? ¿Cuál es la manera que Dios amó al mundo? ¿Cuál fue la manera que tuvo nuestro Creador para amar al mundo, para amar al ser humano? Porque dice, de tal manera. Eso de tal manera quiere significar con gran amor, con gran manera hizo algo para cada uno de nosotros, para la humanidad. Vamos a investigar un poquito acerca de eso, según conforme a la Biblia, lo que nos está diciendo, qué es lo que hizo Dios para la humanidad, para amarnos de esa manera. ¿Qué le llevó a nuestro Creador a amarnos de tal manera? ¿Por qué es que Dios tiene ese amor tan grande, tan dedicado a cada uno de nosotros, a la raza humana, a la humanidad? Y de eso es lo que vamos a tratar de investigar ahora esta mañana en eso. Vamos a hacerlo, en primer lugar, eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a hablar de eso un poquito acerca, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos a remontarnos primeramente al pasado, para empezar a buscar por qué es que amó Dios al mundo. Nos vamos a remontar un poco al pasado para ver cómo es que Dios empezó a crear todas las cosas. Sabemos que en el principio, cuando habla la Biblia en Génesis, dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra. De todo lo que estuvo creando Dios día tras día, días tras día, decía, y dijo Dios, hágase las lumbreras, se hicieron. Dijo Dios, haya peces en las aguas del mar, se hicieron. Solo con la palabra de decirlo Dios lo que se tenía que hacer, cada cosa día tras día, se llevó a cabo y se hizo. Y también dice, creó Dios las grandes lumbreras y salieron. Apareció el sol, apareció la luna, una para que a luz en la noche y la otra para la luz del día. Y así sucesivamente, como ya conocemos todo lo que hizo Dios, lo dijo por su palabra. Pero después de eso, ahí en Génesis 1:26, y ahora vamos a empezar a usar la Biblia, hermanos. En Génesis 1:26 dice, después de haber terminado todo esto, después de que hizo todo el mundo, después de que puso todo en orden, después que tenía ya todo listo, dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre todo lo que Dios ha creado. Señoree sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo lo que hizo Dios. Y en esto es una primera cosa que vamos a ver. Todo fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Para que nosotros nos enseñoreáramos y todos nosotros tuviéramos ese poder sobre todas las cosas creadas por nuestro Creador. Pero recordemos una cosa, que Dios hacía las cosas con su palabra, que decía, sea esto y se hizo. Pero miren esto tan bonito que nos está diciendo aquí en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Se dice que hay un solo Dios, un único Dios. Pero nosotros por medio de la Biblia conocemos ¿a quién? Al Dios Trino. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fuimos formados con una imagen de un ser humano, de un ser espiritual. Fuimos hechos con todo lo normal, como Dios nos lo había descrito. Pero mire lo que dice. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, un ser espiritual.
un ser con alma, un ser dotado de todas las cosas de Dios. Pero dice en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces formó Dios. Esto a mí me impacta mucho, hermanos. Es algo tan bonito que, mire, Dios bajó desde su gloria, desde su cielo, y con sus manos empezó a hacernos. Empezó a hacer al ser humano, lo empezó a formar, le hizo todo. Y esto me recuerda así como ahorita dicen que nació el niño ya de nuestra hermana Mónica, cuando dice también en Salmo 139, tú formaste las entrañas de mi ser en el vientre de mi madre, tú formaste mis huesos. Es algo tan bello, tan hermoso, hermanos, que el por qué Dios se inclinó en una gran manera a formar al ser humano del polvo de la tierra, pero no lo hizo con la palabra. No lo hizo nada más cuando dijo que formó el universo. Él dijo, nos hizo del polvo de la tierra. Nos formó, nos dio una manera de un ser espiritual. Nos formó con todos nuestros atributos de los que cada uno gozamos, que inclusive hasta el momento muchos científicos están descubriendo el ser humano ha sido tan perfecto el cuerpo como Dios lo ha hecho. No se había descubierto el ADN hasta hace poco. Y con todos esos atributos y muchos más que todavía hay en cada uno de nosotros, el científico o el ser humano no los ha descubierto. Miren nada más, qué maravilloso, las manos de Dios formándonos desde la tierra, haciéndonos la imagen. Ustedes, bueno, tal vez han ido a la playa, han visto a ustedes cuando sus niños o comparten con sus niños, se van a la arena, en la playa y empiezan a formar sus castillitos con tanto delicadeza, lo forman, lo hacen, le hacen su torrecita y que no se acerque nadie ni que no se lo van a destruir. Inclusive nosotros como papás ahí estamos, así mira mi hijo y le ponemos esto, formando ese castillo. Pero imagínense algo más bello y más hermoso, el pleno Dios, el Dios todopoderoso formándonos a cada uno de nosotros de la tierra. Una vez viendo que ya fuimos formados, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. No nomás dijo, haya vida en como lo dijo con los animales. Hágase esto, hágase el otro, y esto será un ser viviente, será un pez, será una ave, será un reptil, lo que sea. A nosotros. Me imagino a Dios tomándonos nuestra cara, soplando ese aliento de vida en nuestra nariz, para que nosotros tuviéramos vida, esa vida. ¿De dónde proviene lo que tenemos nosotros? ¿De dónde proviene nuestra alma? Del aliento de Dios. Y ha sido Dios con cada uno de nosotros que hasta el momento sigue obrando igual. Por eso, como les decía en el Salmo 139, donde dice el salmista, tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando y Dios siempre se ha preocupado por cada uno de nosotros. Voy a seguir enfatizando, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera? Porque Él siempre se ha preocupado por nosotros. Somos hechura de sus manos, somos hechura de Dios. ¿Quién de nosotros como padres, cuando nos nace un hijo, no nos preocupamos por él? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, hermanos? Claro. Incluso cuando ya empieza a caminar, ahí vamos atrásito de él, que no se vaya a caer, que no se vaya a lastimar, que no se caiga. Pero contentos. Mira, mija, o ya su primer paso, contentos. Es bonito, ¿verdad? Pero Dios con gran cuidado nos dio de todo lo necesario a cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente existía el mal en la tierra. Había un ser que ya estaba existiendo y que había sido arrojado del cielo desde mucho tiempo antes, y ese ser se llama Satanás. Ahí en Génesis 3, 21 y 22, vamos a estar hablando mucho aquí de este libro, de Génesis 3, 21 y 22, dice la palabra de Dios. Pero antes de darles esta cita,
¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pecaron. Se apartaron del mandamiento. No obedecieron el mandamiento de Dios que les dijo: de todo árbol que hay aquí en el huerto podáis comer. De todo lo que esté aquí puedes comer, menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que comes de ese árbol ciertamente morirás. Dios dio el mandamiento, pero el hombre desobedeció. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron, pecaron, desobedecieron y miraron su desnudez y se avergonzaron. El pecado ya los hizo ver la diferencia de lo que podría ser algo bello y bonito. Y dice en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire qué tan grande es el amor de Dios. Que después de haber pecado Adán y Eva, dice muy bien, los vistió para que no vieran su desnudez ni su vergüenza. Y luego les dice Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que no regresaran, que ya habían pecado. Imagínense nosotros viviendo, si hubiéramos regresado, si Dios hubiera permitido que regresaran a tomar ese fruto del árbol de la vida, siendo ya pecadores, y vivir eternamente siendo pecadores. Eso jamás Dios lo iba a permitir. Pero ahí mismo en Génesis 6, versículos 5 al 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿Por qué? Porque les había dicho a Adán y a Eva: fructificad y llenad la tierra, pobladla y llenadla. Pero la maldad empezó a desparramarse, la maldad empezó a llenar la tierra. Y dice la palabra de Dios, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el hombre se había descarriado grandemente. Ya no había respeto para con Dios en ninguna especie, cosa de lo cual nos recuerda, ¿verdad?, a nuestros tiempos ahora. Ya el ser humano ya no tiene respeto para Dios. Y ya el pecado está poblando la tierra grandemente. Ya lo que vemos malo le llamamos bueno. Pero Dios dice: la maldad está sobre toda la faz de la tierra. Pero fíjese lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Dios se arrepintió de que hubiera hecho hombre en la tierra y le dolió mucho en su corazón. ¿Por qué le dolió tanto en su corazón a Dios? ¿Por qué fue que sintió ese dolor tan grande nuestro Creador? Porque nos descarriamos tan grandemente, yendo conforme a los designios de nuestra mente, haciendo el mal a cada momento. Pero fíjese, Él en su dolor decide una cosa. Dice el versículo 7: y dijo Jehová: raeré de sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió de habernos creado. Pero, dice, Dios encontró gracia en un hombre, en una familia, en Noé. Dios iba a destruir todo, lo cual lo hizo. Pero Noé encontró gracia en los ojos de Dios, y Dios empezó a trabajar con esa familia. Le dijo: mira, Noé, he decidido ya a raer todo ser humano de la tierra, toda bestia, toda ave. Tú me vas a ayudar.
yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y ya nosotros conocemos toda la historia de todo eso. Le dijo Dios que hiciera la arca, que juntara a todos los animales, hembra y macho de cada uno, toda especie. ¿Por qué? Porque dijo que iba a raer la tierra, todo ser humano de la tierra. Y ese hombre pues hizo el arca. Pasaron los días, estuvo lloviendo por 40 días, 40 noches, pasó el tiempo, pues el arca empezó a flotar, va Noé y su familia, iba todo lo que Dios le dijo que llevara, a todos los animales de toda especie, hembra y macho de cada uno, y así pasó el tiempo. Después del diluvio, después de que todo hubo pasado, hizo Noé algo. En Génesis 8, ahí mismo lo vamos a ver. 8:20 dice: después que se secaron las aguas, después de que Noé abrió la puerta y salieron todos, Noé hizo esto. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en ese altar. Hizo sacrificios a Dios. ¿Y qué dice? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, nuevamente fíjese, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa ¿de quién? De nosotros, porque es nosotros la causa por lo cual han sucedido las cosas. Dice, por causa del hombre, que el hombre es malo de su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Sale Noé del arca, hace ese holocausto a Jehová. ¿Y qué les dice Dios? En el capítulo 9, versículo 1, les dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Nuevamente, Dios ahora iba a empezar con la familia de Noé. Nuevamente ya otra generación, otro comienzo de vida con una familia. Empezó con Adán y Eva, pecaron, Dios se arrepintió, le dolió tanto en su corazón que destruyó todo, pero este hombre que encontró gracia en él lo usó nuevamente para hacer ese propósito de todo, y le dijo, los bendijo y dijo: ahora ustedes fructificad y llenad la tierra. Y así fue. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano se siguió corrompiendo, el ser humano siguió pecando, el ser humano se siguió apartando de Dios y seguía haciendo lo que quería él. En el 12:1-2 hay un relato del cual, pues viendo Dios la maldad que seguía de continuo, Dios encuentra otro ser humano, Dios encuentra otra familia. Y en el 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, y ahí empieza, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré su nombre y serás bendición. Porque dice que de ahí van a salir muchas naciones y serán bendecidas. Dios se hizo un pueblo para él. De Abraham, como conocemos la historia, su mujer era estéril y nunca habían tenido familia. Ya Abraham, de una edad avanzada, ya sus 90 años y algo, pues ya no podía tener hijos. Sara de igual manera. Pero Dios le prometió un hijo. Y le dice: el hijo de la promesa. Dios se lo prometió. Dios se hizo un pueblo, le dio leyes, le dio enseñanzas, le dio estatutos, y dentro de ese pueblo también se llevó a otro caudillo que guiara a su pueblo, y ese caudillo se llamaba Moisés. Todos lo conocemos, todos hemos escuchado quién era ese personaje. Les da las leyes, les enseñan lo que tienen que hacer. Pero dice la palabra ahí en Levíticos
18:5. En Levíticos 18:5 dice de esta manera: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Dios escribió unas leyes y unas enseñanzas, unos estatutos, los cuales le dijo a Dios: haciendo estas cosas tú vivirás por ellas. Y le dice que guarde su pacto. Pero desafortunadamente el hombre no podía cumplir la ley que Dios les había dado. Dios les dio esa ley al pueblo y el pueblo no las cumplió. El pueblo se desobedeció, el pueblo siguió pecando. Hasta inclusive la Biblia dice: este pueblo es duro de cerviz, no me hacen caso, no me entienden. Y a cada momento que eran esclavos o caían o les pasaba algo, ahí estaba Dios, rescatándolos, buscándolos y estando con ellos. Y ahí estaba Dios. Y el pueblo no entendía. ¿Cuánto tiempo no estuvo lidiando Dios con el pueblo? Por 40 años en el desierto. Que ya estamos cansados de que nos den esta harina, ya queremos pan, no nos has traído aquí a muerte. Ahí va el pan, ahí va la carne, ahí va todo. Dios todo les daba. Aquí ya tenemos sed, nos estamos muriendo de sed, no hay agua buena, esta agua es amarga, no la podemos tomar. Dios le dice a Moisés: haz esto, y le da su agua. Todo hacía por ese pueblo, y el pueblo se obedecía. ¿No les recuerda todo esto a una generación nueva que hay? Siempre nos estamos quejando de Dios. El por qué esto, el por qué el otro, el que no nos das y que no tenemos, y que mira esto. Ese continuo quejar de cada uno de nosotros está presente. Pero Dios sigue cuidándonos y guiándonos. El hombre no podía cumplir toda la ley, no podía salvarse a sí mismo. Por eso en el Salmo 49 nos dice de esta manera: Salmo 49, versículos del 7 al 8, nos dice el escritor. Déjenme primero que lo encuentre, porque parece que el Salmo está muy grande aquí en mi Biblia. Salmo 49, versículos 7 al 8, dice de esta manera: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Tú no puedes redimirte ni salvarte a ti mismo. Nadie podemos redimirnos. Si se dieron leyes a este pueblo para que todo, como dice la Escritura, todo el que hiciera estas palabras, todo el que hiciera estas leyes, por ellas vivirá y será salvo. Pero era imposible hacerlas. El hombre no podía hacerlas. No podía cumplirlos al pie de la letra. Por eso dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Cuál es la redención de nuestra vida? ¿Y cuál es de gran precio? Ahorita se los muestro. Dice: y no se logrará jamás. De tal manera amó Dios al mundo, siempre lidiando con él, siempre cuidando de ellos. ¿Por qué de tal manera? Que somos hechura de sus manos. Somos pueblo preciado. Él le decía a su pueblo de Israel, ella en Éxodo 19:5 dice: tú eres mi especial tesoro, tú eres mi pueblo santo, mi especial tesoro, les decía. Y fíjese cómo le pagó su especial tesoro. Siempre pecando, apartándose de él, adorando imágenes, adorando ídolos, dejando al Dios creador de toda la vida a un lado y siempre adorando imágenes. Y les decía: ustedes son mi mayor tesoro, mi tesoro preciado. Como el hombre ya no podría salvarse por sí mismo, entonces, ¿qué es lo que hace? Que ha dado a su Hijo unigénito.
ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cómo es que lo ha dado? Gálatas 4, versículo 4 al 5, nos dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que no la podían llevar a cabo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, al cual dice, clama, Abba, Padre. Mandó a su Hijo. Por eso, como nos está diciendo Juan 3:16. Y a veces nosotros lo leemos muy, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Este es un poco un relato pequeño de cómo es que Dios amó al mundo. Cómo es que Dios siempre cuidó de cada uno de nosotros. Cómo cuidó su pueblo, cómo cuidó su creación. Que a pesar de nosotros haberle fallado, Él estaba ahí siempre. Mire, déjeme decirle algo, o preguntarle algo, mejor dicho. Nosotros tenemos hijos. Cuando se nos descarría un hijo, ¿qué hacemos? Lo procuramos, lo buscamos, tratamos de ayudarle, le atendemos, estamos ante él. Si tenemos un hijo desobediente realmente, está en la cárcel, que lo tiene la policía, ¿qué hace uno? Pues bueno, vamos a sacarlo. Y bueno, vamos a proveerle esto. Y ahí estamos. Así era Dios con todo el ser humano, con el pueblo cuando tenía su pueblo. El pueblo pecaba, era cautivo y ponía a alguien para que los rescatara, los sacara de donde eran esclavos. Y así nosotros como padres hacíamos lo mismo con nuestros hijos. Yo les digo esto por experiencia y muchos conocen en nuestra vida. Este hijo que nosotros tuvimos, pues a pesar de todas las circunstancias, de todo lo malo que fue, que hizo y que ha hecho, pues ahí estábamos como padres, cuidándolo, guiándolo, ayudándole, viéndole. ¿Por qué? Porque como padres, para nosotros, nuestros hijos son de gran valor. Y eso es lo que somos nosotros para nuestro Dios. Como hijos de Dios, somos de gran valor para nuestro Dios. Por eso dice la palabra, porque de tal manera nos ha amado Dios, de tal manera ha amado al mundo. Y ahora lo que ha hecho, ¿qué es? Ha mandado a su Hijo. Porque si el hombre no se podría salvar por sí solo, y como dice la Escritura, nadie puede pagar rescate por nadie, ni estarle dando dinero a Dios para decir Señor, que desafortunadamente ahí existen religiones que dicen, perdóname mis pecados, vengo y ponga tanta cantidad ahí en esto, ¿no? El platillo de la ofrenda o lo como se llame, y haz esto y haz esto y esto otro, y ya tus pecados son perdonados. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? Dice la Escritura, solo Dios. Solo Dios es el único que perdona pecados, no ningún ser humano, no ningún otro hombre, con ninguna vestidura de ningún aspecto. Solo Dios quita el pecado. Y si no nos podíamos salvar nosotros, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mire, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre, de esa palabra plural que dice hagamos, se desprende un ser santo para venir a la tierra. Hebreos 10, 5:10 dice de esta manera: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo hablando con su Padre. Dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, conforme a la ley que había dado Dios al pueblo antiguo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita ya lo primero para establecer esto último.
¿Cuál? El sacrificio ahora perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El único medio por el cual cada uno de nosotros podemos venir a ser salvos y ser perdonados de pecados. Que Él mismo se dio por nosotros, Cristo Jesús. Dice, y en esta voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Para siempre. En Filipenses 2, versículo 6 al 7, dice de esta manera. Filipenses 2, versículo 6 al 7, dice así. El cual, bueno, vamos a empezar desde el 5, dice. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién fue el ser divino que estaba hablando con nuestro Dios que dijo, me has preparado cuerpo, ahora voy yo y hago tu voluntad? ¿Quién es? El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué semejante a los hombres? Porque Él ya vino y entendió y comprendió nuestras situaciones, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos y todo lo que cada uno de nosotros padecemos como seres humanos, lo vivió Cristo. Y aún más, porque Él tuvo que ser crucificado. Como se mencionó hace un momento en la cena del Señor. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, Él llevó todas nuestras injusticias. ¿Con qué propósito? De perdonarnos y para que un día estemos con Él. Ahora, si Él murió por nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En Lucas 19:10, dice de esta manera. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente, dijo: hay un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Un rey. ¿Cuál es ese rey? ¿Cuál es nuestro rey? ¿Quién es nuestro rey? Nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros podemos llegar a ningún otro ser humano, a ningún ser grande que sea, para que nos redima y nos dé perdón de pecados. Yo en cierta manera a veces me da tanta tristeza de que hay mucho ser humano de que ha empezado con diferentes enseñanzas, diferentes religiones, diferentes creencias. Inclusive dicen: tú nomás levanta la mano y acepta al Señor Jesucristo, estás salvo, salvo de todo pecado. Como les gusta jugar con el alma del ser humano. Por eso Dios dice: amó al mundo de gran manera que envió a su unigénito Hijo. Si no fuera necesario que necesitara a nuestro Señor Jesucristo, si era nada más la única manera de que nosotros nos salváramos y dijéramos: creemos en Jesucristo y ya está bien, yo ya soy salvo. No tiene que haber sufrido nuestro Señor Jesucristo semejante calamidad, semejante dolor, semejante sacrificio. Siempre se ha puesto a pensar en cada uno de nosotros cuando nos lastimamos una mano. Imagínense nada más, parece que anoche dieron en la película esa La Pasión de Cristo, no sé si la mirarían alguno de ustedes. Y se miraba en carne viva, en carne propia, cómo iban entrando esos clavos en sus manos. ¿Quién de nosotros va a aguantar un sacrificio así o un dolor de esa índole? Seríamos lo suficiente hombres para decir: sí, yo lo aguanto, yo lo quiero hacer. Pero más me da tristeza de que en nuestros países hay hombres que se hacen semejar en el sacrificio como nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos para ponerse en esa posición de decir: yo muero, como si fueran Cristos?
¿Cómo ha sido engañado el ser humano? ¿Cómo es que ha engañado el diablo al ser humano? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No trates de imitar en tiempos que ni conoces. Ya todo este tiempo ya quedó atrás. Como dice la Escritura, Él vino a morir por nosotros, se despojó a sí mismo. Y este fue un sacrificio hecho para siempre. No para que lo estuviéramos volviendo a hacer una vez y otra vez y otra vez, como lo dicen ahí en Hebreos también. Si fuera así, pues el sacerdote tendría que estar muriendo cada año para hacerlo. Pero esto se llevó a cabo de una vez para siempre. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Murió por nuestros pecados. Creemos en Él. Ahí en Juan, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, dice de esta manera. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es el único que da vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos a veces hasta dudado de que si estamos en la fe correcta, que si estamos en el Dios verdadero? Hay un solo Dios. Mucha gente proclama y predica y habla de que Dios hace esto, que el Dios de la prosperidad. No es el Dios de la prosperidad, hermanos, es el Dios del perdón, es el Dios de la misericordia, es el Dios que nos cuida, nos ama y nos guía. No tratas de llegar a decir, pues pacta para que Dios te dé más, pacta para que esto te dé tanto. Dios no es Dios de eso. Él dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí. ¿Tienes deficiencias físicas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes cansancio de la vida? Ven, encontrarás paz en mí, dice el Señor. Tenemos que creer en Él. En Gálatas, en el libro de Gálatas, nuevamente vamos a regresar, capítulo 3, versículo 27 y 29, dice de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Mire, Dios con sus bellas manos nos empezó a formar, nos hizo, nos dio de su espíritu, nos dio aliento de vida. Nos apartamos y pecamos, pero ahora que ha enviado a su Hijo, si creemos en Él y venimos a sus pies, Él dice: de ahora, ¿de quién estamos revestidos? De Cristo Jesús. Nuevamente pone al ser humano en un estado espiritual como Dios lo quiso desde un principio. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. Y eso es, el que creamos en Él, que Él es el Hijo de Dios y murió por cada uno de nosotros. Isaías 55, 6, 7 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Bueno, no que lo encuentres, acá está escondido, acá no lo puedo encontrar, acá tengo que buscar a Dios. No, mientras tengas oportunidad, mientras tengas vida, encuentra a Dios. Mientras Dios te siga concediendo este momento de vida, busca a Dios. No porque vas a ser eterno en esta vida,
No, yo no quiero nada de Dios, yo todavía después no quiero nada con Él. Búscalo mientras puede ser hallado. Y le estaba parafraseando nada más la escritura, pero para leerlo en una manera más explícita, dice ahí mismo, Isaías 55, del 6 al 7, dice de esta manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Llámenlo mientras que se puede, mientras que Él está ahorita disponible. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No importa cómo sean tus pecados. Mucha gente dice, no, es que primero tengo que cambiar, tengo que regenerarme un poco porque yo no puedo llegar a Cristo. Así no importa. La misma escritura dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, ¿van a venir a ser qué? Blancos como la lana. Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios ya ha pasado por alto todos estos momentos, estos tiempos pasados. Ya lo que quedó atrás. Ahora manda a cada uno que se bautice para el perdón de sus pecados. Y dice de esta manera, vamos a leerlo mejor así para no estar parafraseando. Hechos 17, 30 al 31 dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fuimos ignorantes al llamamiento de Dios, pero ya Dios está pasando eso por alto, ya no nos lo está tomando en cuenta. Ahora nos dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, donde quiera que esté, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. A todos. En la palabra de Dios hay un pasaje donde dice, porque muchos realmente nosotros, hermanos, a veces no queremos venir a Dios. A veces decimos, no, ahorita no, después. Y a veces decimos, no, ¿para qué? Dice, pues, no ha pasado nada. Inclusive desde el comienzo de la iglesia. Ya los hombres preguntaban, ya hombres malos, malévolos, decían, ya viene Cristo. Ya va a llegar. Y es triste porque desafortunadamente hay hombres que han llegado con esos pensamientos, haciendo creer a la gente de que Cristo ya va a llegar. Les quitan de sus posiciones y todo, dejan todo y dicen que ya va a llegar. Que ya va a llegar el rapto. Que ya viene Dios. Esta gente, ¿cuántas veces nos lo ha anunciado? Este día va a ser el fin del mundo. Dejan todo. ¿Y qué pasa? El Señor no retarda su promesa, el Señor viene, sí, el Señor viene. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él sigue siendo paciente. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Es paciente con todo. Esa es la manera en que Dios ha amado al mundo. Todo lo que ha tenido que lidiar nuestro Dios con cada uno de nosotros, con todo el ser humano, con todo su pueblo. Y es una manera tan excelente, tan grande de que Dios nos ama. Y el punto más principal es esto, de que mandó a su Hijo. De que Él vino a morir por cada uno de nosotros. De que Él es el que llevó nuestros sufrimientos. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Hermano, hermana, ¿has titubeado en tu vida cristiana? Ven, Cristo te sigue esperando. Joven, señorita, ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿Ya has conocido que realmente Cristo es el Hijo de Dios y es el único que quita pecados? ¿Qué esperas? Ven a Él.
siempre se menciona, dice, hoy es el día de salvación. Siempre hay una oportunidad cuando se predica la palabra de Dios para que vengamos a los pies de Cristo. Y aquellos que no lo han hecho, está la invitación. Vamos a tener un himno, vamos a ponernos de pie, hermanos, que Dios los bendiga y gracias por su atención.